Si trabajas, te esfuerzas y aún así el dinero nunca alcanza, este video puede cambiar la forma en que ves tus finanzas para siempre. Por muchos años, el dinero ha sido uno de los mayores factores de estrés en la vida de las personas. No porque falte información, sino porque la mayoría nunca aprende a manejarlo de forma consciente. A lo largo del tiempo, al estudiar patrones financieros, comportamientos económicos y hábitos de consumo, se repite siempre la misma realidad. La mayoría de los problemas financieros no se deben a la falta de ingresos, sino a acciones incorrectas y negativas con el dinero. En este contenido vamos a analizar 8 errores o acciones financieras incorrectas extremadamente comunes, que le sucede a millones de personas que trabajan toda su vida y siguen siendo pobres, atrapadas en ciclos de deuda, estrés y falta de libertad económica. Y, más importante aún, veremos qué hacer para romperlos. Este no es un contenido motivacional. Es un análisis práctico, realista y aplicable. Antes de comenzar, si te interesa aprender sobre finanzas personales de forma clara, práctica y sin complicaciones, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí analizamos cómo tener un mayor control sobre tu dinero, cómo tomar mejores decisiones financieras en el día a día y cómo construir, paso a paso, el camino hacia la libertad financiera, independientemente de tu nivel de ingresos actual. Este canal está diseñado para personas que quieren dejar de vivir con incertidumbre económica y empezar a usar el dinero como una herramienta a su favor, no como una fuente constante de estrés. Ahora sí, comencemos con los errores financieros que más están frenando el progreso económico de la mayoría de las personas. Error 1. Pagarse a uno mismo al final. Uno de los errores financieros más comunes, y al mismo tiempo más destructivos, es recibir ingresos y pagar primero a todos, menos a uno mismo. Es un hábito tan normalizado que casi nadie lo cuestiona. De hecho, para muchas personas parece lógico, responsable y hasta adulto. El dinero llega y automáticamente sigue este camino. Primero, el alquiler o la hipoteca. Luego, los servicios básicos. Después, las suscripciones. Más tarde, los gastos sociales. Y casi sin darte cuenta, aparecen las compras impulsivas. Y al final, si queda algo, ahorro. El problema es que casi nunca queda algo. Lo interesante es que la mayoría de las personas cree que su problema es que no gana lo suficiente. Pero en muchos casos, el verdadero problema no es el ingreso, sino el orden en el que se usa el dinero. Este hábito crea una ilusión peligrosa, la sensación de que el ahorro es un lujo, algo que solo se puede hacer cuando sobre dinero. Y ese momento, para la mayoría, nunca llega. Aquí está la verdad incómoda: si esperas a ahorrar lo que sobra, estás programando tu vida financiera para nunca avanzar. La alternativa es simple en concepto, pero profundamente poderosa en la práctica: pagarte a ti mismo primero. Esto significa que en el momento exacto en que recibes tus ingresos, antes de pagar cualquier cosa, separas automáticamente al menos un 10% para ahorro o inversión. No después. No si sobra. Primero. Al escuchar esto, muchas personas reaccionan igual: eso es imposible. Vivo justo. No me alcanza. Y aquí ocurre algo que casi nadie anticipa. Cuando separas ese dinero primero, tu mente entra en un modo completamente distinto. Empiezas a estructurar tus gastos de forma automática para que el resto del dinero te alcance todo el mes. No porque te vuelvas mágicamente mejor con el dinero, sino porque el cerebro humano se adapta a las restricciones que consideran no negociables. Cuando el ahorro es opcional, se elimina. Cuando el ahorro es obligatorio, el gasto se ajusta. Este pequeño cambio de orden produce un efecto dominó. El ahorro deja de ser una decisión diaria. El gasto se vuelve más consciente. La disciplina reemplaza a la fuerza de voluntad. Y esto es clave, porque la fuerza de voluntad siempre se agota. Los sistemas, no. La mayoría de las personas pasa toda su vida trabajando para pagar a otros primero: propietarios, bancos, empresas, servicios. Pagarte a ti mismo primero es el primer acto real de control financiero. Y lo más importante es esto: no se trata del porcentaje exacto. Se trata de romper el patrón mental que te mantiene atrapado. Este es solo el primer error, pero si entiendes este principio, empiezas a ver el dinero de una forma completamente distinta. Y lo que viene después es todavía más revelador. Error 2. Normalizar la mala deuda. La deuda se ha convertido en algo tan común que la mayoría de las personas ya no la percibe como un problema. De hecho, para muchos, endeudarse es simplemente la forma normal de vivir. Hoy se utiliza deuda para todo: para comprar ropa, para pagar regalos, para viajar, para salir a comer, para darse gustos que, en el fondo, no se pueden pagar realmente. Y lo más peligroso no es la deuda en sí.
Lo peligroso es la forma en que se ha normalizado. La deuda moderna ya no se presenta como una advertencia, sino como una solución cómoda. Paga después. Cuotas pequeñas. Sin intereses el primer mes. Pero lo que no se muestra con la misma claridad es el costo real que se paga en el tiempo. Existe una regla sencilla que puede evitarle a una persona años de estrés financiero: si no puedes pagar algo hoy en efectivo, probablemente no deberías comprarlo con deuda. Esta idea incomoda, porque va en contra de todo lo que el sistema de consumo promueve. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, no están diseñadas para ayudarte a construir riqueza. Están diseñadas para que gastes más de lo que deberías, más rápido de lo que puedes pagar. Con tasas de interés que fácilmente superan el 20% anual, cualquier beneficio, punto o recompensa queda completamente anulado si no se paga el saldo total a tiempo. Y aquí aparece una trampa silenciosa. Cuando utilizas deuda para consumo, no solo estás pagando más por ese producto. Estás comprometiendo ingresos futuros que aún no has ganado. Es decir, trabajas hoy para pagar decisiones del pasado. Muchas personas sienten que avanzan financieramente porque pueden pagar las cuotas, pero en realidad están atrapadas en un ciclo donde el dinero nunca llega a acumularse. La deuda mal utilizada elimina una de las cosas más importantes en las finanzas personales: el margen de maniobra. Sin margen, cualquier imprevisto se convierte en crisis. Sin margen, el estrés financiero se vuelve constante. Sin margen, la libertad financiera es imposible. Esto no significa que toda deuda sea negativa. Pero existe una diferencia fundamental entre deuda que construye y deuda que consume. Y la mayoría de las personas vive rodeada casi exclusivamente de la segunda. Si el primer hábito te mostraba cómo el orden en el que usas el dinero determina tu futuro, este segundo hábito revela algo aún más profundo: como las decisiones pequeñas, repetidas en el tiempo, pueden robarte años de libertad sin que te des cuenta. Y lo más preocupante es que, incluso si eliminas la deuda, todavía hay otro error silencioso que puede destruir tu estabilidad financiera desde adentro. Ese es el siguiente error. Error 3. No tener un fondo de emergencia. Hay un error financiero que parece inofensivo, hasta que deja de serlo. Muchas personas creen que mientras tengan ingresos estables, no necesitan preocuparse por imprevistos. El problema es que la estabilidad no elimina la incertidumbre. Solo la retrasa. La mayoría vive sin un fondo de emergencia, no por falta de información, sino porque subestima lo que significa no tener respaldo. Y aquí va una realidad que casi nadie quiere enfrentar: no tener un fondo de emergencia convierte cualquier pequeño problema en una crisis financiera. Una reparación inesperada. Un gasto médico. Una pérdida temporal de ingresos. Eventos normales de la vida que, sin un colchón financiero, pueden desestabilizar completamente tus finanzas en cuestión de días. Y presta atención a esto, porque es clave. Cuando no tienes un fondo de emergencia, te ves obligado a tomar malas decisiones en el peor momento posible. Tarjetas de crédito. Préstamos rápidos. Deuda con intereses altos. No porque quieras, sino porque no tienes alternativa. Un fondo de emergencia no es un lujo, ni un objetivo avanzado. Es una base financiera. Idealmente, este fondo debería cubrir entre 3 y 6 meses de gastos esenciales, y debe estar disponible, separado, fácil de acceder. No es dinero para invertir. No es dinero para gastar. Es dinero para protegerte. Y aquí viene algo que cambia la perspectiva de muchos. Tener un fondo de emergencia no solo protege tu dinero, protege tu mente. Cuando sabes que tienes un respaldo, tomas decisiones con calma. Negocias mejor. Asumes menos presión. Piensas a largo plazo. Cuando no lo tienes, todo se vuelve urgente. Y la urgencia es enemiga de las buenas decisiones financieras. Quédate con esto, porque conecta directamente con las acciones anteriores. La forma más efectiva de construir este fondo no es cuando sobre dinero, sino aplicando el principio de pagarte primero. Ese mismo 10% que separas al inicio es lo que, con el tiempo, crea este colchón que te da estabilidad. Y una vez que alcanzas este punto, algo importante cambia. Empiezas a dejar de sobrevivir mes a mes, y comienzas a construir. Pero cuidado, porque incluso personas con un fondo de emergencia cometen un error que puede sabotear todo su progreso. Un error tan común que pasa completamente desapercibido. Y tiene que ver con no saber exactamente cuánto entra y cuánto sale de su dinero. Eso es lo que veremos en el siguiente error. Error 4.
No saber exactamente cuánto ganas ni cuánto gastas. Este error es especialmente peligroso porque casi nadie cree que lo tiene. La mayoría de las personas piensa que más o menos sabe cuánto gana y cuánto gasta. Y ese más o menos es precisamente el problema. Si no puedes decir ahora mismo, sin revisar nada, cuánto dinero gastaste el mes pasado, este error te está costando más de lo que imaginas. No se puede mejorar lo que no se mide. Y en finanzas personales, la falta de medición no genera estancamiento, genera retroceso. Aquí aparece uno de los fenómenos más silenciosos y destructivos del progreso financiero, la inflación del estilo de vida. Sucede así, ganas un poco más, mejoras tu nivel de vida, aumentan tus gastos, y vuelves exactamente al mismo punto, o peor. Más ingreso. Más gastos. Cero avance. Hay personas que duplican su salario, y siguen sin poder ahorrar. Y no es por falta de capacidad, sino por falta de visibilidad. Cuando no sabes con precisión cuánto entra, cuánto sale, en qué se va, tu dinero deja de ser una herramienta y se convierte en algo que simplemente desaparece. La solución no es complicada, pero sí requiere honestidad. Necesitas un sistema, no fuerza de voluntad. Un registro claro que incluya ingresos totales, ahorro automático, gastos fijos, gastos variables, deuda. Ver estos números en blanco y negro es incómodo para muchos. Pero esa incomodidad es exactamente lo que provoca el cambio. Las personas que controlan su dinero no son más inteligentes, solo miran lo que otros prefieren ignorar. Dedicar una revisión consciente cada 2 o 3 meses es suficiente para detectar patrones, fugas de dinero y decisiones que no se alinean con tus objetivos. Y aquí viene un punto clave. Las personas que saben exactamente dónde están financieramente toman decisiones con intención, tienen objetivos claros, avanzan con dirección. Las que no, solo reaccionan. Y reaccionar nunca construye riqueza. Pero incluso quienes llevan control de su dinero pueden sabotearse de otra forma. Una forma mucho más sutil, más social y más difícil de detectar. Tiene que ver con las personas que te rodean y el costo invisible de pertenecer. Ese es el siguiente error. Error 5. Rodearse de entornos y relaciones financieramente costosas. Este error es uno de los más incómodos de reconocer, porque no tiene que ver con números, sino con personas. Y precisamente por eso, casi nadie habla de él. A veces, el mayor gasto de tu vida no aparece en tu estado de cuenta, tiene nombre y apellido. El entorno social influye profundamente en nuestras decisiones financieras, muchas veces sin que lo notemos. No porque las personas a nuestro alrededor tengan malas intenciones, sino porque las malas acciones son contagiosas. Si tu círculo normaliza gastar constantemente, salir cada fin de semana, comprar por impulso o vivir por encima de sus posibilidades, ese comportamiento empieza a parecer normal para ti también. Y aquí entra un factor psicológico clave. El ser humano tiene una necesidad profunda de pertenencia. Gastar para encajar. Consumir para no quedarse atrás. Decir sí para no sentirse excluido. Todo esto tiene un costo financiero real. No gastas más porque quieres, gastas más porque no quieres quedarte fuera. Muchas personas confunden calidad de vida con nivel de gasto social. Pero una cosa no garantiza la otra. El problema no es compartir, disfrutar o socializar. El problema es hacerlo desde la presión, no desde la elección. Este tipo de gasto es especialmente peligroso porque rara vez se percibe como irresponsable. Se disfraza de vida social, de merecimiento, de hay que disfrutar. Y poco a poco, se convierte en una fuga constante de dinero. Además, hay algo aún más sutil. Cuando todo tu entorno gasta de cierta manera, tus metas financieras empiezan a parecer exageradas o innecesarias. Ahorrar, invertir o decir que no, puede incluso generar incomodidad social. El problema no es que no sepas decir que no al dinero. Es que no sabes decir que no al entorno. La verdadera libertad financiera requiere tomar decisiones que no siempre serán populares. Requiere incomodidad temporal para estabilidad futura. Esto no significa cortar relaciones ni aislarse. Significa establecer límites claros y elegir conscientemente cómo y con quién gastas tu tiempo y tu dinero. Porque si no eliges tu entorno, el entorno elegirá por ti.
Y aquí está el punto más importante: aunque corrijas tus hábitos de gasto, si no revisas tus fuentes de ingreso, tu progreso siempre tendrá un techo. Eso nos lleva al siguiente error, donde muchas personas se engañan creyendo que ahorrar más es suficiente. Y no lo es. Error 6. Creer que ahorrar más es suficiente y descuidar el aumento de ingresos. Este error es especialmente peligroso porque suele disfrazarse de responsabilidad. Muchas personas sienten que están haciendo lo correcto financieramente porque se enfocan en recortar gastos, comparar precios y ahorrar cada centavo posible. Y aunque el ahorro es importante, no es suficiente. Puedes ahorrar el 100% de nada y seguir sin avanzar. El problema es que el ahorro tiene un límite muy claro. Solo puedes reducir tus gastos hasta cierto punto sin sacrificar calidad de vida. Los ingresos, en cambio, no tienen ese techo. Aquí aparece una confusión común. Pensar que la libertad financiera se construye únicamente siendo más austero. Pero la realidad es esta: nadie construye riqueza real solo recortando gastos. Ahorrar te protege. Ganar más te impulsa. Y necesitas ambas cosas. El ahorro te mantiene vivo. El ingreso te hace avanzar. Muchas personas viven atrapadas en una mentalidad de escasez, enfocadas exclusivamente en lo que no pueden gastar, en lugar de preguntarse cómo pueden crear más valor. Esto genera agotamiento financiero. Vivir constantemente restringiéndose no es sostenible en el largo plazo. El verdadero punto de quiebre ocurre cuando cambias la pregunta: en lugar de ¿cómo gasto menos?, empiezas a preguntarte ¿cómo gano más? Aumentar ingresos puede tomar muchas formas. Mejorar habilidades. Negociar salario. Crear ingresos secundarios. Emprender. Invertir. No todas son para todos, pero algunas sí lo es. Y aquí viene una verdad que incomoda: aumentar ingresos requiere asumir responsabilidad, incomodidad y aprendizaje. No hay atajos. Pero cada esfuerzo en esta dirección tiene un retorno exponencial, porque el ingreso adicional aumenta tu capacidad de ahorro. Aumenta tu capacidad de inversión. Reduce la presión financiera. Recortar gastos te da alivio temporal. Aumentar ingresos cambia tu vida. La combinación ideal no es extrema, es estratégica: controlar gastos conscientemente mientras expandes tus fuentes de ingreso. Y aún así, muchas personas que empiezan a ganar más cometen un error que puede frenar completamente su progreso. Un error que no tiene que ver con gastar ni con ganar, sino con lo que el sistema hace con tu dinero antes de que siquiera lo veas. Ese es el siguiente hábito. Error 7. Pagar más impuestos de los necesarios. Pagar impuestos es obligatorio. Pagar de más por desconocimiento no lo es. Este es uno de los errores financieros más costosos a largo plazo y, paradójicamente, uno de los menos discutidos en educación financiera tradicional. Para muchas personas, los impuestos son el gasto más grande de toda su vida, y aún así, es el que menos cuestionan. La mayoría simplemente acepta lo que le descuentan, paga lo que le corresponde y sigue adelante sin preguntarse si existe una forma legal y estratégica de optimizar ese pago. Las personas con mayor patrimonio no hacen eso. Ellas entienden algo fundamental: los impuestos no son solo una obligación, son una variable estratégica. Y aquí es donde aparece una diferencia clave entre quienes acumulan riqueza y quienes trabajan toda su vida sin lograrlo. Las personas financieramente educadas entienden y utilizan estructuras legales que les permiten organizar sus ingresos de forma más eficiente. Incentivos fiscales creados por los propios sistemas tributarios para fomentar ciertas actividades. Vehículos de inversión diseñados para diferir, reducir o eliminar impuestos de manera legal. Nada de esto es ilegal. Nada de esto es evasión. Es conocimiento. La ley castiga la evasión, pero premia al que entiende las reglas. En muchos países existen cuentas, fondos o estructuras que permiten que el dinero crezca con ventajas fiscales, ya sea pagando menos impuestos hoy o en el futuro. Pero estas opciones no se activan solas. Requieren intención, educación y, en muchos casos, asesoramiento adecuado. Y aquí viene una idea que suele generar resistencia. Optimizar impuestos no significa ser egoísta ni irresponsable socialmente. Significa usar tu dinero de forma consciente. Cuando reduces tu carga fiscal de manera legal,
recuperas control sobre una parte importante de tu ingreso y decides tú mismo hacia dónde dirigirlo. Inversión, educación, negocio, impacto social alineado con tus valores. No entender impuestos te mantiene trabajando más años de los necesarios. Para emprendedores, trabajadores independientes o personas con ingresos variables, este punto es todavía más crítico. La forma en la que estructuras tus ingresos puede marcar una diferencia enorme en tu capacidad de crecimiento financiero. Por eso, aprender lo básico sobre impuestos no es un tema avanzado. Es una habilidad esencial. Y aún así, incluso personas que ahorran, ganan más y optimizan impuestos, cometen un error que frena completamente su progreso financiero. Un error que tiene que ver con el tiempo y con postergar decisiones que deberían tomarse antes. Ese es el siguiente hábito. Error 8. Posponer la inversión demasiado tiempo. Este error es uno de los más silenciosos y también uno de los más caros. No porque genere una pérdida inmediata, sino porque roba algo que jamás se puede recuperar, el tiempo. En inversiones, perder dinero duele. Perder tiempo es irreversible. Muchas personas creen que no invertir es una decisión neutral. Piensan, mejor espero, todavía no es el momento, cuando gane más empiezo. Pero no invertir también es una decisión. Y suele ser una de las peores. El tiempo es el activo más poderoso en las inversiones, porque permite que ocurra algo que no se puede acelerar, el interés compuesto. No necesitas ser un experto ni tener grandes cantidades de dinero para beneficiarte de él. Solo necesitas empezar. No es cuánto inviertes. Es cuánto tiempo dejas que el dinero trabaje. Dejar el dinero quieto en una cuenta bancaria puede parecer seguro, pero en realidad tiene un costo oculto, la inflación. Cada año que pasa, ese dinero pierde poder adquisitivo. Es decir, aunque el número no cambie, su valor real disminuye. Esperar el momento perfecto para invertir suele ser una excusa disfrazada de prudencia. Siempre habrá una razón para no hacerlo. El mercado está alto. El mercado está bajo. Hay incertidumbre. No es buen momento económico. No sabes lo suficiente. Y mientras esperas, el tiempo sigue pasando. El mayor riesgo no es invertir mal. Es no invertir nunca. Invertir temprano, incluso con cantidades pequeñas, marca una diferencia enorme a largo plazo. No porque esas primeras inversiones sean perfectas, sino porque aprendes antes. Te equivocas antes. Ajustas antes. Y dejas que el tiempo haga su trabajo. Muchas personas creen que necesitan sentirse listas para invertir. Pero la claridad no llega antes de empezar. Llega después. Invertir no es un evento único. Es un proceso. Un proceso que se construye con diversificación, paciencia, disciplina y una estrategia acorde a tu perfil de riesgo. La inversión no recompensa al más inteligente. Recompensa al más constante. Existen diferentes formas de invertir, y ninguna es universalmente correcta. Algunas son más conservadoras. Otras más arriesgadas. Algunas requieren más tiempo. Otras son más pasivas. Lo importante no es copiar lo que otros hacen, sino alinear tu estrategia con tu realidad. Pero hay algo que todas las estrategias exitosas tienen en común: empezaron. Incluso personas con buen ahorro, buen control financiero y estabilidad, se quedan estancadas por miedo a invertir. Miedo a perder. Miedo a equivocarse. Miedo a no saber lo suficiente. Ese miedo tiene un costo. Porque mientras dudas, alguien más ya está dejando que el tiempo trabaje a su favor. El interés compuesto no espera a que te sientas cómodo. Invertir no significa apostar ni arriesgarlo todo. Significa asignar capital de forma inteligente para que tu dinero no dependa exclusivamente de tu tiempo y tu esfuerzo. Y aquí viene un punto clave. Cuanto más tarde empiezas, más agresiva tiene que ser tu estrategia para lograr el mismo resultado. Y más riesgo asumes. El tiempo reduce el riesgo. La prisa lo aumenta. Por eso, empezar temprano no es solo una ventaja matemática. Es una ventaja emocional. Te da margen. Te da calma. Te da opciones. La libertad financiera no llega de golpe. Se acumula en silencio, año tras año. No existe el momento perfecto para invertir. Nunca ha existido. Nunca existirá.
Existe empezar con lo que tienes, donde estás, con la información disponible hoy. Y aún así, incluso personas que ya invierten cometen un último error que puede definir si alcanzan o no la libertad financiera. Un error que no tiene que ver con el dinero, sino con la visión de largo plazo. Si te identificaste con uno, con varios o incluso con todos estos hábitos, eso no es una desventaja. Es una oportunidad. La conciencia no resuelve el problema, pero sin conciencia, el problema nunca se resuelve. El control del dinero no empieza con fórmulas complejas ni con grandes cantidades. Empieza con 3 pilares fundamentales. Disciplina. Hacer lo correcto incluso cuando no es cómodo. Conocimiento. Entender cómo funciona el dinero, en lugar de reaccionar a él. Determinación. Seguir adelante incluso cuando los resultados no son inmediatos. La mayoría de las personas abandona porque espera cambios rápidos. Pero las finanzas personales son un juego de largo plazo. No se trata de perfección. Se trata de consistencia. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo sostenido. Pagarte primero. Controlar tus gastos. Crear un fondo de emergencia. Aumentar tus ingresos. Optimizar impuestos. Invertir con tiempo y paciencia. Cada uno de estos pasos, por separado, parece pequeño. Pero juntos forman un sistema. Y los sistemas siempre vencen a la motivación. La libertad financiera no es solo tener dinero. Es tener opciones. Es tener tranquilidad. Es no vivir bajo presión constante. Y ese camino no es exclusivo de unos pocos. Es accesible para cualquiera que esté dispuesto a aprender y a actuar. La diferencia entre quien avanza y quien se queda estancado no es el ingreso. Es la decisión de tomar control. Si este contenido te aportó claridad, perspectiva o una nueva forma de ver tu relación con el dinero, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí compartimos información práctica sobre finanzas personales, control del dinero y estrategias para avanzar hacia la libertad financiera, de forma clara, realista y aplicable. Y si este video te resultó útil, deja tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir creando y publicando más contenidos como este, enfocados en el crecimiento personal y financiero de las personas. Recuerda esto, no importa dónde estés hoy. Lo que importa es que empieces. Porque el mejor momento para tomar control de tu dinero fue ayer. Y el segundo mejor momento es ahora.